tema se alargue un tiempo más. Claro. Y yo tengo gente aquí que lleva 10 días más que yo, Ajá. porque nosotros sí que ya lo preveímos y tuvimos bastante gente que ya la confinamos 10 días antes. Sí, sí, sí. Y aquí también a adulto mayor, ya, digamos, está dicho que queden hasta el 31 de mayo. Mm. Sí, 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 no, y eso todavía le falta un poquito, la verdad. Lastimosamente todavía. Pero tengo Pues bueno, entendido que en estamos a Colombia lo tiempo. están haciendo muy bien, ¿no? Sí, 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 la verdad creo que se tomaron medidas de manera oportuna, pero igual el tema no es tan trivial como se pensaba en un principio, porque todo llega muy, muy folclórico de cierta manera. Entonces es una gripa que es fuerte, no sé qué, pero cuando tú empiezas a ver ya las cosas, no es una gripa tan fuerte, no es una cosa tan trivial. Entonces sí toca cuidarse muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, aquí yo creo que el manejo en Bogotá y en general en el país ha sido bueno. Ha sido bueno, falta ver qué pasa de aquí en adelante. Bueno, bueno, ¿y cómo va a funcionar esto? Porque yo es primera vez que uso este sistema. Dale, espérate, ya está por aquí Jenny. Jenny, ¿tú nos puedes ayudar a explicarle a Ferran cómo va a ser el manejo del sistema para que lo tenga claro? José. Hola, Ferran, buenos días. Hablas con José Luis Buitrago. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, mil gracias. Ferran, bueno, básicamente lo que nosotros proponemos es que te compartimos el permiso de presentador y tú puedes compartir pantalla. Entonces vamos a hacer el ensayo en estos momentos. Me avisas por favor cuando ya te pase el rol en el sistema. Ya te lo envío. Mm, Tengo que visualizar alguna cosa. ¿Señor? Ya te debió haber aparecido algún... A ver, lo que no sé es cómo tengo que hacer esto de compartir contenido. Que voy a cerrar todo lo que no sea esto para no tener disgustos. Y tengo muchas cosas abiertas, mi correo, me saldrá el Hangout, me saldrá todo por ahí. Entonces, el Spotify también fuera. Vale, entonces, pulso aquí. ¿Se comparte? Entonces, en la parte de abajo hay varios iconos. En el tercer icono, que es una caja con una flecha hacia arriba, puedes compartir ya tu pantalla. ¿Lo identificas? Listo, perfecto. Ya empezamos a ver Ahí te ya vemos. presentación de Exaudi. Tal vez podrías aumentar tu nombre. Se ve muy pequeño. Es que yo no veo esto. Pregunta, Ferran, ¿tú vas a compartir otras pantallas o solo esta de la presentación? Solo está. Bueno, es un PowerPoint. Ah, ok. Bien. A ver.
Ya estamos viendo, ¿no? Sí, aquí te estamos viendo, Ferran. Sí, ya el nombre más grande, bien. Sí, se ve perfecto. Mi nombre es lo menos importante de todo. No te preocupes que el último slide sale mi nombre muy grande y mi foto. Ah, Bueno, ¿y si se me escucha El bien? resumen que tienes en la página de Exaudi, ¿lo consideras suficiente para hacer la presentación tuya al inicio de la sesión, Ferran? Exagerado y todo, no me merezco tantos atributos. Dale, Si listo, es estuviera para mi, tenerlo acá si presente. estuviera mi madre presente, te diría no, que no es suficiente. Pero como no la Ah. veo, pues no. Está bien, está Guillermo, bien. tú vas a participar para también No, incluirte en la presentación? No, no, en este caso no. Aquí el maestro tiene todos los honores el día de hoy. Ok, perfecto. yo no voy a ver más nada que la pantalla. No veo a nadie, o sí los veo, a los espectadores. No sé, José, cómo funciona ahí el tema. pues Depende de la cantidad de personas que compartan su pantalla, pero normalmente sí hay uno que otro que comparte y hay otro que solo es como espectador. Los espectadores tienen la opción entonces de abrir la cámara. Sí, Sí, uno lo tiene ahí abajito. Yo estoy conectado desde el celular y abajito tengo ahí al lado del botón de abrir o cerrar el micrófono está el de compartir o no la imagen, el video. ¿Se ve bien? Porque yo no lo veo desde aquí. Se Sí, se ve. ve perfecto. Sí. perfecto. Estás viendo un iceberg. Vale. entonces les dejo en compañía de Jenny y Astrid. Ya me tengo que retirar. Espero pues todo salga súper bien y Jenny o Astrid, por favor, no se olviden de desbloquear la reunión porque está bloqueada, ¿listo? Por ahí 5 o 10 minutos antes de las 10 pues para que la gente empiece a ingresar, ¿vale? Eh, Jenny, ¿tú puedes contarnos cómo es la dinámica? Tenía yo entendido que, bueno, y eso también contigo para ver cómo crees, Ferran, que sea la mejor manera de hacerlo. Generalmente lo que hacemos es tomar las preguntas vía chat. José, en este caso Jenny, nos ayuda a irlas consolidando y te las envía por chat para que tú las puedas resolver. No sé cómo quieras tú manejar el tema, la charla, si hacemos un espacio de preguntas al final o hacemos unos Sí. puntos intermedios para preguntas. Entonces, pues esa es como la primera pregunta. Generalmente, digamos, la idea es arrancar a más tardar a las 10:05 de la mañana, hora colombiana, o sea, Las hacemos 5 una y 5. presentación corta, digamos, yo te presento al capítulo, agradecemos a los que estén en el momento, en el transcurso de que va avanzando el tema, muy seguramente ingresará más personas, y tú arrancas con el tema, y al final hacemos también un cierre para resolver algunas preguntas y para compartir alguna información sobre los siguientes eventos y sobre, evidentemente, sobre Exaudi. Entonces, no sé cómo quieras tú que manejemos como el flujo de la reunión. Bueno, depende de cuánta gente sea. Si son poquitos pueden interrumpir, si no, si son bastante gente es complicado porque el material que yo tengo, a ver, yo estoy pensando en explicarlo en aproximadamente 30 a 35 minutos. Ujú. Entonces, si me cortan mucho,
nos comemos el tiempo y entonces tendremos que acelerar mucho hacia el final. Y la parte más interesante está al final, precisamente. O sea que el caso es que este tema de cultura organizacional, como la gente no conoce el concepto, yo me veo obligado a explicar primero el concepto y luego los problemas. Y claro, eso ocupa pues prácticamente la mitad. Yo Y esperaría que por un tema aquí estamos en mitad de la mañana y las personas están en teletrabajo, entonces esperaría que de pronto tengamos alrededor de unas 30 personas, 40 personas tal vez. Entonces, no sé si para ti esa cantidad de personas te parece. Yo creo que son no, muchas para poder hacer preguntas en sí, cualquier sí. momento de la, Sí, de la mejor que llamada. las hagan al final y ya está. Sí, sí, mejor. Y Y Jenny, además, tú nos ayudas recopilándolas, porfa, y explicamos en un principio cuál es la dinámica para que estemos todos claros también con la audiencia sí. y puedan ir haciendo las preguntas. Claro que sí. Dale, Jenny, mil gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ferran? No, yo creo que no. Bueno, no es primera vez que lo hago con esta herramienta, pero bueno, es igual que cualquier otra. Sí, 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 eso cambia por ahí la ubicación y el color de los botones, pero de ahí eso Sí, sí, igual, sí. todo es igualito. Ujú. Dale, entonces yo voy a terminar aquí de hacer unas cositas y Ok, sí, sí, sí. ya me conecto por ahí faltando Ok. 5 minuticos, 10 minuticos, me Y conecto después aquí me y quedo yo con Guillermo. abro la cámara de nuevo. Guillermo, ¿tú tienes alguna sugerencia, alguna cosa que necesites? Estás en silencio. Ah, Espera. ¿Ves? Ya, ya. Ahora sí. hola, Sí. Guillermo. Que estos botones son diferentes. No, la única cosa que el otro día me quedé pensando, yo no sé, me imagino que sí, aquí Webex utiliza también la opción de hacer encuestas entre los participantes. Yo no sé si eso lo han probado, pero a Ferran, como le gusta interactuar con el público, igual, Sí, pero por aquí no estoy muy entrenado, ¿no? mm, bueno, pues nada, Sí, yo creo que Déjame unos para las días. próximas es una muy buena idea. Y yo también vi la opción por aquí que dice pooling. Pues ajá, posiblemente por ahí se pueda hacer algo. Jenny, ¿tú nos puedes ayudar a averiguar cómo funciona eso? Claro que sí, ya mismo sí, pero digo. mejor probarlo bien antes de usarlo. Antes de usarlo, sí, sí, sí. Aquí, Sí, no, sí. ya No sería como ponernos para una a... próxima En otra oportunidad. ocasión, sí. Un poquito más. Sí, sí. Listo. Entonces les pido excusas un momentico, voy a terminar No unas pasa cosas nada, y no ya, pasa ya vuelvo. nada. ¿Vale? Yo también me voy a ir a buscar un vasito de agua para tenerlo aquí cerca. Dale, De pronto, listo. alguna duda, Astrid y yo seguimos acá. Vale, muchas gracias, Jenny y Astrid. Ya nos vemos. Chao. ¿Dónde está el...?
Cuando estoy compartiendo la pantalla, ahora que comparto la pantalla, yo en la misma pantalla tengo mi imagen, no se ve, ¿verdad? No, no, no. Porque así sé que estoy mirando al frente. Bueno, ahora me toca a mí ir a buscar el agua. ¿Y este qué es?
Oscar, todos son empresarios, ¿no? Los que asisten. Yo pensaría que la gran mayoría son empresarios y también por el tema de ahorita muy seguramente habrá algunos estudiantes y pueden haber también empleados. ¿Verdad? Es bastante variado. ¿Sí me están escuchando? O perdóname que estoy probando Sí, aquí el sí, sí, micrófono. Ah, sí, listo. Oscar. Dale, dale. Sí, sí, te oí perfectamente.
Oscar, la sala está desbloqueada, entonces ya desde ese momento está ingresando gente, ¿vale?
Bueno, si les parece, podemos ir arrancando. ¿Estás listo, Ferran? Sí. Sí, dale, pues arranquemos mientras va llegando gente aquí como por un poco de respeto con las personas que se conectaron a tiempo. Entonces, primero que todo, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda charla del ciclo de eventos que estamos realizando en compañía de Exaudi. Hoy tenemos a, a Ferran Fisas, quien es experto en Next Gen y procesos de integración de nuevas generaciones al negocio familiar. Es autor del libro Manual de Supervivencia para la Empresa Familiar y reconocido conferencista sobre procesos de cambio. Apasionado de la docencia, ha formado altos ejecutivos, directores y empresarios en procesos de cambio. Para nosotros es un honor contar contigo y que compartas el conocimiento que tienes en estos temas con nosotros y con nuestra audiencia. Eh, de verdad, mil y mil gracias. Ya en un segundito los dejo con Ferran, quien nos va a contar muchísimo sobre los efectos en la cultura organizacional de estas situaciones de incertidumbre que se pueden estar presentando. Hay un tema sobre la dinámica de la charla para que lo tengamos en cuenta, y es que vamos a tener un espacio para responder dudas al final de la intervención de Ferran. Entonces, les agradecemos muchísimo que hagan las preguntas vía chat. Va a estar una persona recopilándolas y se las va a ir comunicando a Ferran para que las tengamos al final. Por favor, si alguno de los asistentes tiene los micrófonos encendidos, por favor, dejémoslos en mute para que no tengamos interferencia y podamos todos escuchar a Ferran. Ferran, mil gracias de nuevo. Te dejo con la audiencia. De verdad que es un placer poder estar contigo el día de hoy. El placer es mío. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a compartir lo que sé
con ustedes en un momento en el que seguro van a necesitar buenos consejos. Este webinar tiene un carácter más previsorio que preventivo. Y ha de servirles para tomar conciencia de otros peligros que el día a día, nuestra fijación por lo económico, por operaciones, por la explotación de cada uno de nuestros negocios, no nos permite ver y mucho menos valorar, ¿no? Pero que es fundamental en la ecuación, o sea, como variable en la ecuación del éxito. Estoy hablando de nuestro propio liderazgo. Bien, cuando hablamos de cultura organizacional, verán, así como las personas tenemos nuestro carácter y nuestra personalidad, las empresas también la tienen. O sea que es la manera en que se comportan, ¿no? El comportamiento de una empresa es diferente a otra, ¿no? Está claro que Microsoft y Apple no se comportan de la misma manera y Mercedes-Benz tampoco se comporta, no tiene la misma cultura que tiene Fiat, y no es que sean ni mejores ni peores, simplemente son diferentes, ¿no? Bien, el comportamiento de las empresas depende de la interacción, ¿no? Las normas grupales, los valores adoptan, no esos que hemos dicho que son nuestros valores, sino los valores reales que se practican, ¿no? La filosofía formal, las reglas del juego, en definitiva, que están ahí, el clima de trabajo, las destrezas arraigadas que tiene cada una de las empresas, los hábitos de pensar, modelos mentales que son propios en cada una de nuestras empresas, paradigmas lingüísticos, ¿no? Que son, bueno, pues claves, referencias, marcas, etcétera, maneras de hablar que son comunes a una empresa pero que no tienen ningún significado en otra, ¿no? En definitiva, significados compartidos, metáforos, etcétera, ¿no? Todo esto forma lo que llamamos la cultura de una organización, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es cómo se forma, ¿no? En todas las organizaciones, lógicamente, hay una interacción espontánea que hacen todas las personas que estamos en una empresa, ¿no? Tenemos patrones y normas que gradualmente vamos incorporando. Y se va creando una cultura organizacional que, digamos, que es la manera correcta de hacer las cosas. Si eliminamos la parte del liderazgo, aquellas cosas que nosotros somos capaces de imponer, de plantar en nuestra propia organización, esta cultura estará hecha a la medida y en la forma de los trabajadores que están en ella, de forma natural, ¿no? E irá cambiando, además, en el tiempo. Sin embargo, los líderes fundacionales que tienen una visión, tienen objetivos, creencias, valores y una serie de supuestos, impulsan una manera de hacer las cosas y en función de si establecen un éxito o no, confirman esa visión y hacen que esa cultura organizacional sea interpretada como la correcta. Esto, lo que podemos ver es que el liderazgo lo que tiene son dos rutas diferentes, ¿no? Una efímera que depende de quién y de la fortaleza de cada uno de los individuos que pertenecen a cada organización, y una duradera que depende de la fortaleza del líder, o líderes que han probado que esa es la manera de hacer las cosas correctamente, ¿no? Así que la cultura organizacional está ligada al 100% al liderazgo. Bien, aquí podemos incluso redefinir, ¿no? O sea, yo aquí les digo, el liderazgo no es un ejercicio sobre la búsqueda de estabilidad, sino de mantenimiento del equilibrio frente a la resistencia a la imposición de un destino, que es el objetivo, y un camino, que es la cultura, la manera de hacer las cosas. Esta es la manera en que nosotros, de una manera natural, establecemos unas culturas. Y por eso las culturas son diferentes en cada empresa, porque tienen líderes diferentes y porque tienen trabajadores diferentes. Entonces, las cargas, estas maneras de interpretar todo esto son diferentes y se establecen culturas diferentes. Bien, pero estas resistencias, que son las que establecen en nuestro liderazgo, que continuamente tenemos que luchar contra otros pensamientos, otra manera de hacer las cosas, y que nosotros, pues acertadamente o no vamos a hablar de eso, decidimos que no son correctas, sino que son otras, esa es
nuestra función en el liderazgo. Pero claro, cuando interviene un momento de crisis, esta resistencia es mucho mayor, porque se cuestionan muchas cosas que veremos dentro de un ratito, ¿no? Y entonces, claro, los objetivos pierden también su valor, tienen mayor resistencia y nos cuesta mucho más conseguirlos. Bien, esto es de una forma muy gráfica de explicar cómo es ese equilibrio, el mantenimiento del equilibrio del liderazgo, ¿no? Porque, claro, si no hay éxito, la ruta efímera es la que va a triunfar, porque nosotros no habremos podido demostrar que nuestra forma era la correcta. Así que tenemos que la cultura y el liderazgo son dos caras de la misma moneda. Los líderes construimos una cultura determinada y los trabajadores actúan dentro de la cultura haciéndola suya, la usan y la potencian o la corrompen creando una propia y diferente. Esta es ahí está el equilibrio. Bien, ¿cómo se construye? ¿Y con qué? ¿No? Ahora tendremos que repasar un poquito, teorizar sobre cómo se construyen las organizaciones, las culturas de las organizaciones, para que podamos entender después cómo se destruyen y cómo se reconstruyen, ¿no? Que es de lo que va esta ponencia, ¿no? Bien, las culturas no son cosas tangibles, no las podemos tocar, las podemos notar, las podemos vivir, pero difícilmente son trasladables de un lugar a otro. Pero lo que sí sabemos es que las vivimos y las notamos, porque en cada empresa vivimos de diferente manera, ¿no? Y al final la cultura marca los caminos y la forma adecuada de llegar a las metas. Digamos que la cultura es como un iceberg, ¿no? Pero, claro, solo es visible una parte. Vemos una parte que son los artefactos, que son tangibles, visibles, están los edificios, nuestras oficinas, nuestros símbolos, estas cosas, nuestros logotipos, etcétera, que eso sí nos permiten visualizar una parte de todo ello. Eso es muy visible, es muy y fácil de cambiar, ¿no? Pero luego tenemos valores adoptados, están las estrategias, los medios, las normas no declaradas, aquellas cosas que sabemos que son cómo hacemos las cosas, no cómo decimos que las hacemos, sino cómo las hacemos realmente, y todo aquello que está en nuestra estrategia. Y finalmente tenemos los artefactos, que son, los supuestos básicos, que son todas aquellas cosas que damos por sentadas, que funcionan sin que nadie las haya escrito. Bien. Los artefactos. Lo que hablábamos. Estructuras, procesos, se pueden tocar, se pueden cambiar fácilmente. Y de hecho, ahora mismo estamos confinados y hemos renunciado a una serie de artefactos que nos protegían, que nos daban un marco seguro de actuación y que hemos perdido. Acabamos de cambiar artefactos que nos ayudaban a fijar un camino y justificarlo muchas veces. Los valores adoptados no son el cómo y el por qué hacemos las cosas, sino lo que hacemos realmente. No es aquello que hemos dicho en una lista, seguramente todos ustedes lo tienen, ¿no? Valores de la empresa, tal, no. Es lo que realmente, los valores que realmente trabajamos todos los días y que se justifican o están avalados por los resultados y por la misma manera de hacer las cosas. Resulta de que ahora estamos haciendo las cosas de otra manera y, por lo tanto, esos valores que estábamos usando los estamos cambiando por otros, que son nuevos y que además están impuestos por circunstancias que no estamos controlando. Bien. Esos valores han venido de siempre justificados a través de nuestra propia historia, de nuestras vivencias,
de los valores básicos que sí habíamos declarado y en definitiva por nuestras propias conductas, las que deseamos y las que no deseamos. O sea, esas reglas de juego que son implícitas y que son explícitas en cada una de nuestras compañías. Los valores se pueden definir, se pueden estructurar en 3 grandes áreas. Valores prácticos, que son los tecnoeconómicos, son los valores que tienen que ver con la eficacia, con la calidad, con la técnica, con el dinero, con el rigor, etc. Y los valores poéticos, que son más emocionales, creatividad, ilusión, apertura, etc. Y finalmente los valores éticos, ¿no? Bien, ahora mismo también nuestras compañías están sufriendo un corrimiento de los valores, porque quizá antes no teníamos tanta fijación en algunas de estos valores que están ahora en juego, ¿no? Y hay un corrimiento seguramente de los prácticos, que son los que normalmente tratamos de imponer, tratamos de cumplir, hacia otros más éticos, incluso más poéticos. Esto viene ocurriendo también ya desde los últimos años. La incorporación de las nuevas generaciones, de la generación millennial, ha tenido como efecto un corrimiento, porque hay valores, por ejemplo, yo qué sé, pues la sostenibilidad se estaba y sigue estando en el paquete de valores éticos, pero actualmente ya se considera o casi un valor práctico, porque ha habido un corrimiento sobre todo esto, ¿no? Sobre estos valores. Y ahora mismo, en la situación en que estamos, que tenemos que hacer especial atención a la salud de nuestros empleados, a la seguridad de todos nuestros clientes, etcétera, etcétera, pues también estamos viendo de que hay un resurgimiento de valores espontáneos y que para nosotros ahora mismo son muy importantes y que vienen a sustituir a otros que quizá eran más prácticos. Bien. Supuestos básicos. Esta frase es: los comentarios junto al café se desayunan hasta las mejores estrategias. Esto lo hemos vivido mucho, ¿no? Si no tenemos un liderazgo firme, si no tenemos una estructura capaz de justificar absolutamente todo, sabemos que podemos diseñar una estrategia, pero bueno, fantástica, maravillosa, podemos suponer lo que queramos, podemos trazar planes, etc. Pero luego, después de esa reunión, vamos a la máquina del café y hay uno que hace 3 comentarios y se la carga enterita. Esto no sirve para nada, esto ya lo vimos hace 2 fantasías, etcétera. Cualquier frase de estas es capaz de destruir. Estos son los supuestos básicos, ¿eh? Son aquellas medidas que han solucionado problemas de adaptación, son corrientes, son formas de pensamiento y de sentimiento que están instaladas. Y además son atajos que nos permiten llegar a soluciones sin necesidad de la trazabilidad convencional o la trazabilidad que nosotros hemos querido poner. Es decir, para poner un ejemplo, un supuesto básico sería pues una frase hecha que domina una empresa, una manera de llegar antes al destino. Es decir, en vez de entregarle este documento a esta persona, mira, tú se lo das al otro, llegarás mucho antes y tal, y esos son supuestos, maneras de hacer las cosas, ¿no? Y que transforman y crean conductas y formas de actuar que se dan por válidas, son totalmente adoptadas. Al final, si nosotros hacemos un análisis de cualquier empresa sobre su organización, su cultura, podríamos llegar a hacer una lista de conductas esperadas. Podríamos llegar a la conclusión de que nosotros lo que esperamos de nuestros trabajadores, de nuestra gente, es que haga tal cosa, tal otra y tal otra. Seguro que todos ustedes saben en su empresa qué cosas son las que esperan de sus propios empleados y de ustedes mismos.
Y podríamos hacer otra lista de conductas no deseadas, ¿no? Aquellas personas que hacen esto o dicen esto o utilizan tal cosa y tal, pues no son bien vistas y acaban fuera de nuestra organización. Esto al final, esta hoja sería el resumen de cualquier empresa. Estas dos listas. En algunas empresas serán muy largas, en otras serán más cortas, pero la lista existe, aunque no la haya escrito nunca nadie. Pero fíjense lo bueno que sería que estuviera esta lista, ¿no? Y que todo el mundo supiera lo que se espera y lo que no se desea de cada uno. Sería fantástico. Bueno, en Exaudi hacemos estas listas con nuestros clientes, trabajamos estos modelos y conseguimos hacer esto. Y les advierto, cuando en una empresa esto está claro, todo está claro, todo está claro. Bien, les he contado lo que es de una forma muy breve, muy rápida, porque tenemos un tiempo muy limitado, lo que viene a ser el esquema de una cultura organizacional, cómo se forma y bueno, qué es, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? En los momentos de crisis y de grandes cambios, como ahora, se van creando pues nuevos mitos, nuevos artefactos, nuevas experiencias, nuevos supuestos y nuevos valores. Y por lo tanto se crea una nueva cultura. Se ponen en duda las estrategias, se ponen en duda los valores, cambian los supuestos, se acentúan las conductas no deseadas, se cuestiona el liderazgo, el peso de la resistencia aumenta y si no haces nada para evitarlo, si no le pones remedio, la ruta efímera dominará y tú vas a perder la cultura que construiste. Y esto está ocurriendo ahora mismo. Está ocurriendo. Seguramente estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de las consecuencias del cambio de todo esto. Y claro, alguno me preguntará, ¿esto se puede recuperar si la pierdo? Bueno, se puede cambiar una cultura por otra. Y la gran noticia es que se puede, no es que puedas recuperar la anterior, incluso puedes hacer una mejor. Aunque sea complejo, aunque sea largo el camino, sí que puedes modificar siempre y cuando actúes desde el liderazgo. Siempre. Porque si no, la ruta efímera es la que gana. Siempre. Aquellas empresas que son capaces de gestionar el liderazgo de forma continua, es más difícil que les ocurra esto. Aquellas empresas en que el liderazgo es más, no es tan simpático, me refiero simpático en el sentido de empático, no es capaz de trasladarse hacia las... Mucho más complejo. Claro, pues voy al slide anterior para que lo recuperemos, ¿no? Se ponen en duda estrategias. Todos sabemos que ahora las decisiones que tomamos son cuestionables, absolutamente todas. Hay gente que pierde la fe, que se cuestiona si la decisión que estamos tomando es la correcta o no. Algunos tienen que tomar decisiones muy drásticas y eso hace que se pongan en duda los valores. Quizá estábamos defendiendo una serie de cosas y ahora estamos defendiendo otras totalmente diferentes, quizá opuestas incluso. Y claro, las conductas no deseadas surgen, se hacen muy patentes porque hay revolución, hay cambio y eso hace que se cuestione el liderazgo. Volvamos a donde estamos, ¿no? Bien. ¿Cómo cambiamos una cultura por otra? Es un proceso que no es sencillo. No es sencillo porque necesita de cambiar todos los cimientos que tenemos allí, ¿no? Tenemos, primero, darnos cuenta de la pérdida de la cultura y darnos cuenta que lo que tenemos ya no es nuestro. Estamos en otra empresa, estamos en otra organización que ya no es nuestro espejo, es el espejo de otra cosa. Entonces tenemos que crear un sentido de urgencia. Tenemos que formar un equipo de cambio a partir de un análisis, de una reflexión, formar un equipo de cambio, crear una visión clara,
comunicar la visión, eliminar obstáculos, asegurarnos triunfos a corto plazo, construir sobre el cambio e implementar los cambios. Estas son las 8 fases y cada una de ellas tiene su ramita, tiene su trabajo, ¿no? Les he hecho este esquema porque seguramente les va a servir para darse cuenta de cuál es el camino, la dimensión y el coste de todo esto, ¿no? Porque, claro, crear un sentido de urgencia necesita primero una reflexión. Una reflexión hecha en el momento adecuado, donde alguien, generalmente es el líder, quien tiene esta inquietud y dice, no, yo tengo que recuperar aquello que he perdido o crear una estructura de acuerdo al nuevo escenario con una nueva cultura, evidentemente, porque a cada cultura le corresponde un escenario, a cada escenario corresponde una cultura. Bien, una vez hecho esto, hay que conversar mucho, conversar con tus key players, ¿no? Las personas clave de tu compañía y una serie de conversaciones creativas para alinear esa visión, ¿no? Entrevistarse con otros actores de la organización, que quizá no son los key players, pero son igualmente importantes y son conversaciones de valor. Tomar las anotaciones oportunas y a partir de ahí se crea un equipo de cambio, un equipo que va a liderar todo este proceso. Bien, una vez hemos hecho esto, y esto así lo hacemos, este proceso en Exaudi lo hacemos para las familias empresarias, en los procesos de cambio generacional, esto estamos muy acostumbrados a trabajarlo, para o bien conservar la misma cultura o bien adecuar la cultura a los nuevos agentes de ese cambio. Se hace el análisis del storytelling y las vivencias anteriores, se analizan los artefactos, se analizan todos los supuestos básicos, se hace la deducción de los valores adoptados, o sea, no es una declaración hecha porque sí, ni en un juego de cartas, no. Es un análisis adecuado que nos dice cuáles son los valores reales, los que hemos adoptado. Hacemos la declaración de conductas esperadas, la declaración de conductas no deseadas, ambas listas. Y una vez se ha terminado todo esto, tenemos ya clara la visión, la comunicamos. Bien, cuando hemos hecho esto, está la parte más desagradable, eliminar los obstáculos, porque las resistencias, créanme, que crean obstáculos y algunos, evidentemente, hay que eliminarlos. Bien, hay que trabajar eso, a veces es un proceso muy rápido, a veces es un proceso muy costoso, a veces, y mucho más en el encaje de una empresa familiar, es emocionalmente más costoso. Y una vez se ha hecho esto, se recogen las pruebas, nos aseguramos triunfos a corto plazo, hacemos acciones determinadas que justifican la declaración, que avalan esa declaración. Recuerden los 2 caminos, pues estamos hablando de la del liderazgo, pues nos aseguramos esos triunfos a corto plazo y entonces a partir de allí construimos sobre el cambio nuevos mitos, nuevos artefactos, nuevas experiencias, nuevos valores declarados. Y ahí se van a quedar. Y a partir de allí iniciamos un proceso de implementación de ese cambio, con nuevos valores, nuevas conductas y evidentemente una nueva cultura. Bien, esto lo he hecho yo bastante rápido. He ido. Bien. Yo sé que todos ustedes están muy ocupados y muy ocupadas en la gestión del día a día de estas semanas, que seguramente nos complican mucho la existencia a todos, pero y lógicamente nos están obligando a buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas en nuestras organizaciones para poder abordar o para, a veces incluso para poder sobrevivir. Y hay que hacerlo. Inevitablemente hay que hacerlo. Tenemos que vivir el día a día. Ahora el corto plazo es muy importante. Tenemos que gestionar los flujos de caja. Tenemos que gestionar cosas que a veces quizá habíamos perdido la costumbre
de gestionar en épocas de más bonanza, pero el coste de nuestra organización puede llegar a ser nuestro propio liderazgo. Por eso hacemos esto, para advertirles, para ponerles la alerta de que no solamente tienen que estar gestionando los activos, los pasivos, no, tienen que estar gestionando su propio papel y tienen que ser conscientes de que tomen la decisión que tomen tendrá un coste en la cultura de la organización y que habrá un momento en que habrá que recuperarlo, ¿sí? O transformarlo. En momentos de cambios paradigmáticos como el que estamos viviendo, que coinciden en una época donde el tsunami de cambios es impresionante, que nos va dando en la cara continuamente nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevas economías, nuevas formas de actuar de nuestros clientes, nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario actualizarse, es necesario hacer un reset en algunas de estas situaciones, de estas complejidades, para darnos cuenta de que quizá nuestra empresa ya no está acorde con los valores que el mundo está exigiendo. Y no podemos hacerlo de una manera, diré yo, de una manera superficial. No, nuestros cambios son profundos. Y entonces tienen que estar avalados por la propia cultura de la empresa. O sea, por decirnos que hoy, a partir de hoy vamos a ser, yo qué sé, ecológicos. No lo vamos a ser porque lo digamos. O sea, tenemos que hacer un proceso de transformación y que es profundo y que a veces incluso tardaremos años en conseguir unos estándares adecuados. Y dicho ecológicos podrían ser cualquier otro, ¿no? Pero, claro, si no tenemos una cultura que avale, que acompañe, que haga suyo todos esos valores, eso no va a ser cierto. Y entonces vamos a estar luchando nosotros mismos contra nosotros mismos. Y no vamos a salir de él, vamos a estar en la rueda de un hámster ahí dando vueltas sin parar, pero sin conseguir transformar nuestra organización. Quiero decir que ahora que he hecho un paréntesis que parece que va para largo, que tiene un costo económico impresionante y que estamos viviendo en una época de extrema incertidumbre, es muy buen momento para plantearse estas cosas. Muy buen momento, porque es la gran oportunidad, ¿no? De reconstruir, de generar, de empezar de nuevo muchas de estas cosas y de afianzar nuestro liderazgo desde los nuevos valores. ¿Mm? Y por eso estoy yo hoy aquí, para explicarles esto. Y bueno, me gustaría, no sé cuánta gente estamos hoy aquí, no informado de ello, pero yo estaré encantado de responder preguntas y ir un poquito más al análisis de cada situación, que para eso he venido. Así que les invito a preguntarme lo que ustedes quieran. Ya tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿las conductas deseadas pueden cambiar como consecuencia de externalidades? Por ejemplo, el caso de... Perdón, estoy escuchando 2 o 3 conversaciones simultáneamente. Imagínate que hoy es la conexión. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Les recomendamos, por favor, a las personas silenciar su micrófono para poder contestar las preguntas. Te la repito. Sí, por favor. Conductas deseadas pueden cambiar como consecuencia de externalidades, por ejemplo, el COVID. Sí, no, por supuesto. Claro, es que van a cambiar. Están cambiando, seguro. Seguro que todos ustedes están viviendo conductas extrañas en su propia organización. O sea, es seguro. ¿Pero por qué? Porque las conductas van acompañadas de todo lo que les he dicho. O sea, es que son efecto de todo lo demás. Es que todo está interconectado. Entonces, si tú cambias las piezas de la ecuación, pues el resultado es diferente. Por supuesto que sí. Claro que cambian las conductas. Claro, las esperadas y las no deseadas también. Quizá cosas que no deseábamos ahora las queremos, ¿no? En algunas organizaciones ocurre, o sea, cambiamos cosas de la lista o cambiamos las listas, por supuesto, pero las conductas seguro que han cambiado, seguro. Okay. Segunda pregunta. ¿El cambio en la cultura se puede inducir intencionalmente? ¿Cómo hacerlo?
Bueno, es muy difícil hacerlo desde dentro, muy, muy difícil. A ver, todas las empresas se construyen desde dentro. O sea, y inicialmente las fases de startup, por ejemplo, cuando se inicia cualquier aventura empresarial, el valor fundacional y lo que ocurre en los primeros 18 meses de vida de una empresa normalmente ya marca mucho el resto de la vida de esa empresa, siempre y cuando se haya construido desde el liderazgo. En las empresas donde el liderazgo es compartido, por ejemplo, esto es más tenue, pero también queda impregnado de los 2, 3, 4, los que sean, los socios que hayan, los fundadores que hayan estado ahí. En las empresas familiares, esto se va llevando de generación en generación. Es cierto de que no todo se traslada, pero hay los valores, por ejemplo, y las conductas sí que son fácilmente trasladables de generación en generación. Incluso los artefactos. O sea, yo he sido testigo muchas veces de era una empresa donde el actual líder utiliza el mismo despacho, la misma oficina, la misma mesa, silla, etcétera, los mismos artefactos que utilizaba su abuelo. Y es incapaz de cambiarlo por respeto, porque está anclado a esos valores y a lo que significan estos artefactos. Esto ocurre. Por eso ahora que cambiamos los artefactos, no estamos en la oficina, no estamos en nuestra fábrica, no estamos en casa, esta manera de interactuar es diferente, los anclajes no son los mismos y entonces nuestras conductas tampoco lo son. Ok. Tercera pregunta. ¿Cómo asegurar que la nueva cultura no mantenga los elementos no funcionales de la cultura anterior? ¿Cómo asegurarse de que la nueva cultura no mantenga Elementos no funcionales de la cultura anterior. Bueno, en el nuevo diseño tendrás que esforzarte. Claro, por supuesto. Verán, lo que es muy difícil, es que desde dentro de la propia organización sea visible todo esto. De hecho, les voy a decir, o sea, cada vez que yo hago una intervención, hay descubrimiento. Es decir, los líderes y el equipo de cambio descubren su propia cultura. No son conscientes. No son conscientes. O sea, el análisis de supuestos, por ejemplo, los supuestos básicos, queda oculto siempre. No es algo que sea evidente y que esté publicado. No, si es que precisamente la gracia que tiene es que no está publicado, es que está oculto, pero es la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que es conveniente es hacer el análisis, darse cuenta de si esos supuestos básicos son buenos o no lo son. Y a partir de allí creamos las estructuras que los eviten o que los potencien. Pero que normalmente no somos conscientes. Y las conductas tampoco, nadie pone un cartelito. Yo espero de mis trabajadores todo esto y no quiero que ocurra nada de esto. No, esto no lo hace nadie, hasta que lo haces. Y el día que lo haces, descubres una forma de interpretar y de regular muy, muy interesante. Por eso siempre, y yo no he conocido otro caso que no sea así, estos cambios se hacen acompañados, siempre, porque si no, tú no lo ves, no lo ves. Siguiente pregunta. ¿Cómo se alinea un cambio de marca con un cambio de cultura organizacional? Si lo que me está preguntando es si puedo diseñar una cultura acorde a una marca, sí, sí, se puede hacer. Evidentemente, esto se está haciendo muchísimo en el mundo startup. O sea, se inicia, es más, se empiezan los proyectos haciendo primero el branding y luego las reglas del juego y después los productos, porque así los productos se aseguran que están alineados a ese mensaje, a ese branding, a esa cultura, ¿no? A lo que se quiere expresar realmente. Sí, sí. Y también, vuelvo a insistir, eso solo es posible
que salga satisfactoriamente a través del liderazgo, siempre, porque si no, por mucho que tú digas que se van a hacer las cosas o de una manera o de otra, la ruta efímera te la va a destruir y se acabarán haciendo de otra manera. Y al comentario en el café y que dice ese pendejo, no voy a hacer nada de eso, eso será así y no será. O sea, que depende de tu capacidad de liderazgo. Siempre, siempre, siempre. Es la condición básica, el liderazgo. Siguiente. ¿Cómo involucrar a los trabajadores en el cambio para eliminar los obstáculos? Con las pruebas. Con las pruebas. Hay que probarlo todo. Hay que demostrar que el camino es el correcto. Hay algunos trucos, hay algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, la transparencia. La transparencia es muy útil, pero claro, siempre será útil siempre que el mensaje sea fuerte y los valores sean reales y el liderazgo sea real. Porque si hay un mal liderazgo y hay transparencia, pues se pueden imaginar lo que puede pasar, ¿no? Pero, claro, por supuesto que sí. O sea, hay que probar las cosas, probarlas, o sea, dejar pruebas de que el camino es el correcto. Está en el punto, ahora mismo en la pantalla, ¿no? El punto 6 es asegurarse triunfos a corto plazo. Esto hay que hacerlo, hay que probar que esta manera de hacer las cosas, de decir las cosas, de pensar o lo que sea, es la correcta y te lleva más lejos y funciona con las pruebas. Si no, siempre va a estar la resistencia. Estamos hablando de eso, de esa resistencia que es el pensamiento ajeno, otra manera de interpretar frente a tu punto de vista y tus sueños, tus ideales. ¿De qué forma los cambios impactan los contextos sociales que rodean a la empresa? Totalmente, claro. Claro que los cambios sociales nos cambian la forma. Ahora mismo estamos viendo un cambio, y no estoy hablando de esto, de este mes, estoy hablando de los últimos años, ¿no? De un cambio de, por ejemplo, de la forma en que se valoran las marcas o los productos o las personas es diferente a como se hacía hace 20 o 30 años, evidentemente, y mucho más que va a cambiar. Hay criterios que hoy en día son considerados pragmáticos y que hace muy pocos años eran poéticos o eran éticos, lo hemos comentado antes, ¿no? Y hoy en día no nos podemos plantear según qué cosas sin esta visualización. Por supuesto que sí. En los esquemas económicos, culturales, nacionalistas, políticos, sexuales, de todo tipo, todo tiene nuevas formas de interpretar, ¿no? Yo tengo 60 años. Yo me eduqué en un mundo que habían dos sexos. Hoy en día sabemos que no es verdad eso y que son muchos sexos y eso lo vemos de otra manera, ¿no? La apreciación del dinero. Si el celular más vendido en el mundo no es el más económico, es el más caro. Y la apreciación de las marcas también es diferente. En Europa hay movimientos donde la gente sale a la calle por protestar porque una empresa u otra no paga suficientes impuestos. Entonces, claro, resulta que el valor de las empresas empezará a estar afectado por las valoraciones éticas o poéticas o funcionales de los nuevos consumidores. Por supuesto que sí. Claro. ¿Cómo podemos ayudar al liderazgo emergente en una empresa familiar a implementar una nueva cultura? Bueno, es muy buena pregunta esta, ¿eh? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, la manera correcta es tener claro cuál es tu propia cultura. Esto normalmente no lo sabemos. No podemos decir, voy a hacer un análisis, voy a hacer un dossier de 200 páginas. No, normalmente las empresas no son capaces de visualizarse a sí mismas en este sentido. Sí pueden intuir cosas, pero es pura intuición, no son capaces de probarla, ¿no? Entonces, en las empresas familiares hay algunas de estas composiciones que son muy claras, ¿no? En principio, lo que es el storytelling, por ejemplo,
Lo tenemos claro. Hay una historia de la familia, una historia de la empresa, que se supone que los nuevos, los que se incorporan, están empapados de ella. Te tienes que asegurar de que están empapados de ella. Te tienes que asegurar, la tienes que hacer lo suficiente como para que estas personas sientan que lo que tienen es gracias a todo eso, todo ello, para que lo puedan valorar. Porque si no, serán simples adornos o simples anécdotas o historietas que no tienen valor. No, no, no. Tienes que hacerles vivir el valor del storytelling, de todas las vivencias. Las vivencias, por si no lo he explicado, son todas esas cosas que hacemos juntos, esos hábitos, las liturgias que tenemos, ya sea en la familia o en la empresa, que hacen que seamos diferentes, ¿no? El análisis de los artefactos, también nos tenemos que dar cuenta, ¿no? ¿Qué valor tienen y si ese valor es relativo o es absoluto? Hay empresas donde los artefactos no tienen ningún valor, pero en otros sí. Hay empresas que en la entrada hay un busto del fundador y sería un sacrilegio pues sacarlo de allí. O hay retratos, o hay, yo qué sé, hay incluso marcas o productos que se han hecho desde hace décadas, pues porque nadie sabe por qué, ¿no? Los supuestos básicos. Y estos sí son fáciles no es que sean fáciles de cambiar, pero sí que son necesarios cambiar en función del tipo de líder que tenemos. Y cuando incorporamos a un nuevo líder, esos supuestos básicos seguro que van a cambiar. Y también se van a incorporar nuevos valores. No, estamos hablando de valores adoptados, formas de hacer las cosas. Estos valores tienen que ser los del propio líder en el trabajo. Personalmente puede tener otros, pero en la ejecución de su trabajo, en la empresa, sí. O sea que tendríamos que cambiar esos dos elementos con toda seguridad, los supuestos y los valores, y detrás de ellos habrá conductas que también habrá que modificar para ponerlos de acuerdo en esos nuevos valores. ¿Cómo debe ser el liderazgo en el cambio cultural, psicológico, social? Bueno, a ver, para ser líder solo necesitas tener seguidores. Y a cada líder le corresponden los seguidores que se merece. Esto es así. Tampoco nos podemos obsesionar en esto. Yo he conocido líderes de todo tipo. Y entendamos, Hitler era tan líder como puede serlo Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? O sea, pero claro, evidentemente estilos diferentes, pero también tenían seguidores diferentes. Claro, tenemos que entender esto. Nosotros tenemos nuestra propia capacidad, nuestro límite de liderazgo. Y tampoco podemos obsesionarnos, sobre todo en estas empresas, si son familiares, que son ya de tercera o más generaciones, en que el liderazgo empresarial tiene que llevarlo a alguien de nuestra propia familia. Eso es ser muy pretencioso. Porque si la empresa ha crecido y ha crecido mucho, pretender de que la mejor persona que hay en el mundo para dirigir nuestra empresa es mi hijo, mi sobrino, lo que sea, eso va a ser muy pretencioso. Lo que sí podemos hacer es gobernar, tener los órganos de gobierno asegurados y desde allí prepararnos nosotros. Pero la parte ejecutiva, el liderazgo funcional de la empresa, evidentemente de que hoy en día lo que necesitamos es el mejor líder que hay en el mercado. Y eso es a lo que tenemos que ir a buscar, no obsesionarnos tanto en la parte ejecutiva con la parte sino en la parte de gobierno, que esa sí que es la importante. Entonces, nosotros podemos crear culturas organizacionales que sean diferentes a las culturas familiares. Lo que sí tienen que ser es compatibles. Compatibles, que ese es otro trabajo de los que hacemos en Exaudi. O sea, hacer el análisis paralelo y entonces adaptar uno con otro. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que tenemos una empresa donde no tenemos continuidad porque las nuevas generaciones no son capaces de asumir el reto de dirigir esa empresa. Pues no tiene los mismos valores, en fin, no encaja. ¿Qué queremos hacer? ¿Cambiar la empresa? No, más fácil cambiar las personas, más 1, 2, 3, o sea, adaptar estas personas, adaptarlas a esta nueva complejidad.
Última pregunta. ¿Debe realizarse un proceso de transformación del liderazgo como prerequisito para el proceso de cambio cultural o debe ser paralelo? Bueno, también es muy buena pregunta. Podría pasar ambas cosas. Podría pasar ambas cosas. También pasa de que en el análisis nos damos cuenta de que no tenemos los líderes adecuados, ¿eh? Y entonces hay que reposicionar el liderazgo. Esto también ocurre bastante frecuentemente. Entonces, estos líderes tienen que ser movidos de posición a órganos más de gobierno, porque las nuevas exigencias de esta cultura no son acordes, ¿no? O sea, no sé. Es fácil poner a un ejecutivo al mando, o sea, porque podemos elegirlo. Podemos hacer un buen job description, podemos hacer un buen análisis y escoger a una persona que sea adecuada. Eso es mucho más fácil que tomar a una persona y decirle, no, es que tú a partir de ahora deberías ser así, de esta manera, diferente, tener otros valores. Eso sería muy complicado y no siempre se puede garantizar el éxito. Finalizamos las preguntas ahí. Muchas gracias a todos. A ustedes. De parte del capítulo de Administración de Empresas, les agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy. A Ferran, mil gracias por compartir todo este conocimiento, esperando muy seguramente podernos acercar mucho más con Exaudi. Durante el mes de abril tenemos planteados 4 eventos más. No te oigo, Oscar. Oscar. Ya, qué pena con ustedes. Ahora sí los saludo a todos. A todos mil gracias, Ferran, mil gracias, súper interesante el tema, de verdad te agradecemos muchísimo haberlo compartido con nosotros, seguramente van a generarse muchísimas más dudas y seguro que nos contactaremos con todos ustedes. De parte del capítulo de Administración de Empresas, les agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy. Durante el mes de abril tenemos todavía 4 eventos que estamos gestionando en compañía de Exaudi, súper interesantes. Tenemos el próximo evento, es el día 20, el lunes 20, trata sobre el COVID-19 desde la psicología clínica. Y cómo esto puede afectar a las empresas familiares. Entonces están todos cordialmente invitados. Tenemos 4 eventos más de este ciclo de webinars con Exaudi. Adicional a eso tenemos 2 eventos de parte del capítulo, uno el 23 de Humanware y otro sobre el poder de los negocios, también todos muy relacionados con esta situación actual que vivimos a nivel empresarial en el mundo. En el chat les enviamos hace un momentico los links para que puedan hacer el registro a los 4 eventos siguientes que tenemos. Están nuestras páginas sociales y en un momento también les enviaremos el link de la página de Exaudi. También cualquier duda, sé que Guillermo y Ferran muy amablemente están súper pendientes. Entonces, de nuevo, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Ferran, Guillermo, a ustedes de verdad que eternamente agradecidos. De parte del capítulo, muchísimas gracias. A ustedes, ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto, Ferran, un gusto. A todos, muchas gracias. Ya les enviamos el link de Saudi, ¿vale? Oye, ¿es cierto que las pilas S35 de implante coclear son para todos? O sea, cualquier pila de S35 sirve, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Pila qué? 75. O sea, el que venda pila de S35 de implante coclear. Ajá.